Estamos a viernes 6 de agosto del año 2021 y en este día queremos pedir por el eterno descanso de Teresa Zavala Palacios, de Guadalupe Zavala Palacios, de Alfonso Hernández Medina, de Juan Manuel Vázquez Martínez, de Alejandro Williams, de Alfonso Ortiz Rodríguez, de Octaviana Ramos Mendoza, de Julio García Chávez, de Maribel Rubio Hernández, de Mari Zavala Mena, de Luis Hernández Macías, de Juan Guadalupe Quesada Sánchez y de Victoria Mendoza. Y queremos pedir por la salud de Teresa Hernández Macías, de Daniel Hernández Martínez, de Miguel Cabrera, de Felicitas Martínez Carrizales, de Carlitos López Marañón, de María Silvia, de Teresa Hernández Ramírez, de José Felipe Francisco Dominga, de Emma Reyes Martínez, de Carmen Castillo Martínez, de María Rosa Muñoz, de Fernando Santiago Huertas, de Carlos López, de Sofía Yerandi Solís, de Alejandro López, de todos los misioneros josefinos enfermos, de Martín González, de Shaula y Regina Herrera Galván, la salud de Mari Zavala Mena, de Juan Guadalupe Quesada Sánchez y de Victoria Mendoza. Y cantamos: como el ciervo al agua va, vamos hacia ti, Señor, pues de ti tenemos sed, fuente del eterno amor. Caminamos hacia ti con alegres cánticos. Hoy venimos a tu altar para amarte más, Señor. Vamos a iniciar esta celebración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos y hermanas, para disponernos a celebrar con dignidad estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Y sabiéndonos pecadores, pero también confiando en la infinita misericordia de Dios, digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Ponemos todas las intenciones al Señor, todo lo que hemos dicho al inicio de esta Eucaristía, y pidamos también por todos los que vivirán con nosotros esta celebración. Dios nuestro, que en la transfiguración gloriosa de tu unigénito fortaleciste nuestra fe,
con el testimonio de los profetas y nos dejaste entrever la gloria que nos espera como hijos tuyos, concédenos escuchar siempre la voz de tu Hijo amado para llegar a ser coherederos de su gloria. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Del libro del profeta Daniel. Yo, Daniel, tuve una visión nocturna. Vi que colocaban unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como la nieve y sus cabellos blancos como lana. Su trono llamas de fuego con ruedas encendidas. Un río de fuego brotaba delante de él. Miles y miles lo servían. Millones y millones estaban a sus órdenes. Comenzó el juicio y se abrieron los libros. Yo seguí contemplando en mi visión nocturna y vi a alguien semejante a un hijo de hombre que venía entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano de muchos siglos y fue introducido a su presencia. Entonces recibió la soberanía, la gloria y el reino. Y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas lo servían. Su poder nunca se acabará, porque es un poder eterno y su reino jamás será destruido. Palabra de Dios. Reina el Señor, alégrese la tierra. Reina el Señor, alégrese la tierra, cante de regocijo al mundo entero. Tinieblas y nubes rodean el trono del Señor, que se asienta en la justicia y el derecho. Reina el Señor, alégrese la tierra. Los montes se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia, su inmensa gloria den todos los pueblos. Reina el Señor, alégrese la tierra. Tú, Señor, Altísimo, estás muy por encima de la tierra y mucho más alto que los dioses. Reina el Señor, alégrese la tierra. Aleluya, 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 aleluya. Este es mi Hijo muy amado, dice el Señor, en quien tengo mis puestas todas mis complacencias. Escúchenlo. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron resplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se le aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor.
Quisiera comentar con ustedes estas lecturas que nos regala hoy la, la palabra de Dios. Estamos celebrando la transfiguración del Señor y la transfiguración del Señor pues quiere preparar el corazón de los discípulos para que superen el escándalo de la cruz. Jesús que se transfigura ante ellos, vemos esto que vamos a decir en el Evangelio. Jesús que cambia la apariencia que habitualmente tiene, una apariencia gloriosa, está al lado de Moisés y de Elías, el culmen de la ley con Moisés, o sea, lo más alto de la ley y lo más alto de uno de los profetas más importantes del Antiguo Testamento, que es Elías, un profeta que fue llevado en un carro con caballos de fuego hacia el cielo y que decían que iba a volver cuando llegara el Mesías. Pero esta fiesta es además un anuncio de la adopción maravillosa que nos hace de hijos de Dios en Jesucristo y del resplandor con que un día brillará toda la iglesia. Porque nosotros al que tenemos que escuchar es al Hijo. Cuando el Padre dice, este es mi Hijo muy amado, escúchelo. Y nosotros se supone que somos hijos en el Hijo. Y también tenemos que seguir pues esos mandamientos de Jesús. Y tenemos que aspirar a esa gloria que un día se nos manifestará y que está como prevista o vista en anticipo en esto que se nos presenta hoy en la transfiguración del Señor. La primera lectura es del libro de Daniel. Y nosotros cuando vemos alguna literatura que le llaman apocalíptica o de los últimos días, en el libro de Daniel tiene mucho parecido con lo que presenta, por ejemplo, el Apocalipsis del apóstol San Juan. Esas figuras con las que habla Daniel y con las que habla Juan, pues nos representan como algo que está por suceder. Es una visión grandiosa. Vi que colocaban unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como la nieve y sus cabellos blancos como lana. Su trono llamas de fuego, con ruedas encendidas. Un río de fuego brotaba delante de él, y miles lo servían, y millones estaban a sus órdenes. Por eso les digo que es una visión grandiosa. Pero cada símbolo pues forma parte de lo que el vidente tiene como importante. Ese anciano de muchos días pues es Dios. Esos miles y millones que servían es el pueblo que está a su servicio. Ese trono en llamas pues representa ese poder con que el Señor se presenta. Yo seguí contemplando en mi visión nocturna y vi a alguien semejante a un hijo de un hombre que venía entre las nubes del cielo. Nosotros cuando vemos esta figura del Hijo del Hombre que viene entre las nubes del cielo, es alguien que viene con poder. Y acuérdense que se dice que comenzó el juicio y se abrieron los libros. Y se supone que este Hijo del Hombre es el que va a juzgar a las naciones. Y por eso también Jesús en el Evangelio muchas veces va a decir, el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. Muchas veces usa este término, Hijo de Hombre, y juega con esto, con esta visión de Daniel, de que es el que viene de entre las nubes del cielo, pero también juega con la otra parte de que es un hombre cualquiera. Pero Jesús se mueve como entre estos dos campos, entre este hombre glorioso que viene a juzgar y entre este hombre común y corriente que es parte de la humanidad. Yo seguí contemplando en mi visión nocturna y vi a alguien semejante a un hijo de hombre que venía entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano de muchos siglos y fue introducido a su presencia. Entonces recibió la soberanía, la gloria y el reino. Y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas los servían. Su poder nunca se acabará porque es un poder eterno y su reino jamás será destruido. Y aquí vemos por qué es importante el Hijo del Hombre, ¿verdad?
porque es Dios el que pone pues estos libros para que juzgue a las naciones, y es este Hijo del Hombre que tiene este poder que no se acabará nunca y que su reino será eterno. Esta es la primera lectura. Con el Salmo 96 tenemos también una especie de figura, una figura en la que se nos representa a Dios. Reina el Señor, alégrese la tierra, cante de regocijo el mundo entero. Tiniebla y nube rodean el trono del Señor, que se asienta en la justicia y el derecho. Por una parte juega con estos elementos, vamos a decir, naturales de la tiniebla y la nube, como cuando está a punto de llover, precisamente, ¿verdad? Cuando esas nubes son así como oscuras, ¿verdad? Y que se va a dejar ver la potencia de Dios a través de rayos, de nubes, de lluvia, etc. Los montes se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra, ¿verdad? Nosotros cuando vemos esos montes o esos volcanes que hacen erupción, ¿verdad? Así como son como esas imágenes, ¿verdad? En cuando que Dios se presenta y como que la tierra cobrará esa vida. Los cielos pregonan tu justicia y tu inmensa gloria, ven todos los pueblos. Es como decía otro salmo, que los cielos pregonan la justicia de Dios o el amor de Dios sin que hablen, sin que pronuncien. Que a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Tú, Señor, eres altísimo y estás muy por encima y mucho más alto que los dioses. Porque los dioses son imágenes. Los dioses son hechura de manos humanas. Dios hay uno solo. Y pues por eso Dios está por encima de todos los que se llaman dioses. Y finalmente con el Evangelio de San Marcos, pues vemos que Jesús toma, como siempre, a 3 de sus apóstoles, de los más cercanos, que siempre están en unas situaciones muy especiales, ¿verdad? Toma a Pedro, a Santiago y a Juan. Esos 3 apóstoles son los que habitualmente Jesús toma para que lo acompañen a hacer signos poderosos o a vivir situaciones especiales. Y en este caso de la transfiguración, pues toma a estos apóstoles. Dice que subió con ellos al monte y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Es una blancura sobrenatural. Por eso hablábamos al inicio que la transfiguración quiere como preparar el corazón de los apóstoles para el escándalo de la cruz. Jesús tiene esto de natural, que es un hombre como nosotros, que vive como nosotros, que tiene las cosas que nosotros tenemos, que tiene nuestras debilidades menos el pecado, que de repente llega a tener sufrimiento, que de repente se compadece de nosotros y que siempre está a nuestro lado. Es un hombre, pero también es un Dios. Pero esto pues lo manifiesta pues a través de los milagros, a través de los signos y en este caso a través de lo que nadie ve excepto Pedro, Santiago y Juan, esta transfiguración, en donde van a aparecer 2 figuras importantes, como les decía, Elías y Moisés. Moisés como el más importante de la ley y Elías como lo más importante de los profetas. Y dice que estaban conversando con ellos, con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús, Maestro, qué gusto estamos aquí, hagamos 3 tiendas. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Pues es algo a lo que no están acostumbrados a ver a Jesús. A Jesús están acostumbrados a verlo en la humildad de su carne. A Jesús están acostumbrados a verlo en la cotidianidad de un hombre común y corriente. No con esta blancura y con estos personajes tan especiales. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra y de esta nube salió una voz que decía, este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús que estaba solo con ellos.
Porque si del cielo viene esa voz, este es mi hijo, y había tres, cuando levantan la mirada, solamente está Jesús. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron, fíjense, aquí nos dan una clave, ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué quería decir eso de resucitar de entre los muertos. Si ya hemos visto el día de ayer, a Pedro lo habían regañado porque había dicho Jesús que iba a ser maltratado por los ancianos, por los escribas y por los sacerdotes, que iba a padecer, que iba a morir y que iba después a resucitar. Pero pues de repente es cosas que no, la mente a veces se cierra a ciertas palabras. Y esta palabra de muerte para Jesús, pues muchos de ellos no les cabía en la cabeza porque veían a él al Mesías, al que venía a poner todas las cosas en orden, al que venía a poner a Israel por encima de los otros pueblos, al que iba a ser como el que Dios mandaba para que Israel fuera poderoso, fuera grande. Entonces nunca esperaban la muerte pues de su Mesías. ¿Qué podemos aprender nosotros de estas lecturas para nuestra vida? Con la primera lectura del libro del profeta Daniel, vemos como esa visión que tiene Daniel, yo siempre les digo que tiene que ver con la lectura del Apocalipsis, en el estilo, ¿verdad? De muchas imágenes, de muchas figuras, y de repente que esas figuras pues tienen cada una su significado. Y por eso nosotros también en estas figuras que nos presenta tanto Daniel como Apocalipsis, el libro del Apocalipsis que ya les decía, siempre nos dan una esperanza de futuro. ¿Y cuál es esa esperanza de futuro? Que la victoria y el juicio final van a ser llevados a cabo por el Hijo del Hombre. Y este Hijo del Hombre que se identifica con Jesús de Nazaret. Y este Hijo del Hombre se ha venido a nosotros con misericordia, con humildad, siendo solidario con todos nosotros. El juicio que viene a dar no es para asustarnos, tiene que ser un juicio de misericordia, un juicio de amor, un juicio de cercanía a todos nosotros. Ciertamente nos va a pedir cuenta de todo lo que hemos hecho. Pero si nosotros en esta vida hemos tratado de caminar en la justicia, en el amor, en la paz, pues esperamos ese reino con gozo, esperamos ese reino con esperanza, esperamos ese reino en el que se van a abrir los libros para abrir el juicio y esperamos que nos juzgue, como decía Jesús, en el amor. Y por eso todos estamos invitados a eso. Y por eso todos nosotros siempre estamos haciendo un esfuerzo por darnos con amor, por actuar con amor, por hacer las cosas con sensibilidad como la tiene el Hijo del Hombre para con sus semejantes, etc. Esperamos ese juicio, pero también esperamos ese reinado, en donde miles y miles lo servían y millones lo adoraban. Y nosotros esperamos ser de esos, ¿verdad? De que algún día estemos en la presencia de Dios, adorándolo, sirviéndolo, reinando con Él. Pero para esto pues tenemos que preparar este reino de justicia, de paz, de amor. Con el Salmo 96, estas figuras que nos presentaba de la presencia de Dios, ¿verdad? Esa oscuridad, esa nube, ese Dios que se siente en la justicia y el derecho, que son su trono, ¿verdad? Es por lo que reina todas estas cosas. Nosotros decimos que Dios es nuestro Rey, que Dios es nuestro Señor. Y ciertamente pues tendremos que darle un lugar en nuestra vida. Ciertamente nosotros lo visualizamos allá en las nubes. Nosotros decimos que tiene su trono en las alturas, pero también tiene su trono en nuestro corazón. Nosotros decimos también que el Señor manifiesta su poder. Por ejemplo, nosotros de repente cuando escuchamos un relámpago o cuando vemos un relámpago o cuando escuchamos un trueno,
de repente pues como que nos conmovemos, o cuando vemos algo que es fuera de lo normal, sentimos el poder de la naturaleza y nos imaginamos en cierta forma, pues si así la naturaleza de poderosa, ¿cuánto no será el poder de Dios? ¿De qué tamaño no será su poder? Y entonces por eso todas las cosas sencillas y espectaculares nos hablan de Dios. Y la naturaleza pues solamente es oír, es un signo de la bondad de Dios, de la grandeza de Dios. Nosotros en estos tiempos de lluvia pues estamos acostumbrados, decimos así tenemos lluvia, pero es un milagro y es un gesto grande de la bondad y de la omnipotencia de Dios, ¿verdad? Y así, por ejemplo, pues de repente cuando nosotros hemos visto que en otros lugares hay las auroras boreales, o cuando de repente vemos que en otros lugares hay un terremoto, o cuando hay un volcán en erupción, o cuando hay un maremoto, de repente vemos que la naturaleza pues deja ver un signo potente de Dios. Pues bueno, esos signos potentes se quedan chiquitos a lo que es el poder de Dios, que siempre se nos muestra cercano, siempre se nos muestra sencillo, siempre se nos muestra amable, siempre se nos muestra con la ternura y los detalles propios de un padre. Tú, Señor Altísimo, estás muy por encima de la tierra y mucho más alto que todos los dioses. El Señor tiene que tener el primer lugar en todo, ¿verdad? Yo siempre les decía que si nosotros ponemos por encima de Dios una cosa, pues ya no es Dios, es un ídolo. Y por eso Dios tiene que tener el primer lugar en nuestro corazón. Ese tiene que ser el lugar que nosotros debemos darle a Dios a lo largo de nuestra vida. Y finalmente con el Evangelio, esto que nos presenta hoy Jesús, que sube al monte con Pedro, con Santiago, con Juan, se transfigura, dialoga con Moisés, dialoga con Elías. Es, yo creo que uno de los pasajes como más importantes en cuestión de que nosotros no estamos acostumbrados a ver a Jesús de esa forma. El Evangelio o los evangelistas siempre nos presentan a Jesús generalmente como un hombre común y corriente, como un hombre que se compadece de la gente, como un hombre que habla acerca de Dios, como un hombre que está cerca de los que sufren, como un hombre que enseña cuál es la relación de él con el Padre, como un hombre que actúa en la sencillez, como un hombre humilde que no tiene dónde reclinar la cabeza, etcétera. Siempre nos lo presenta como en ese tono de un hombre común y corriente. Como nos lo presenta ahora el evangelista San Marcos, es bien diferente, porque nos lo presenta transfigurado, nos lo presenta con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Nos lo presenta dialogando con dos personajes importantes para Israel que habían muerto muchos años antes de que Jesús viniera a la tierra, Moisés y Elías. Y cómo Moisés y Elías en ese diálogo pues están reconociendo a Jesús. Y ese reconocimiento de Jesús lo hace el Padre: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Y entonces esto es una invitación también a escucharlo, a Jesús. Porque si está hablando con Moisés y está hablando con Elías, que son importantes, sea para el profetismo, sea para las leyes del pueblo de Israel, al que tienen que escuchar es el Hijo, porque en Jesús está como la plenitud de eso que tiene un profeta y de eso que tiene alguien que cumple la ley del Señor. Y cómo es importante nosotros escuchar a Jesús. Que a veces es importante que nosotros lo veamos como nuestro hermano, como nuestro amigo, como aquel que está cerca de nosotros. Eso es bien importante. Pero a veces también tenemos que pedirle al Señor la gracia de verlo en este espacio de transfigurado.
que no solamente es un hombre que vivió hace 2000 años, que no solamente fue un maestro de apóstoles y discípulos, que no solamente fue un carpintero que trabajó hace mucho tiempo, que no solamente fue un nazareno, que no solamente fue alguien que ayudó a los pobres, a los humildes, sino que es Dios mismo. Es ese Dios que nos viene a enseñar lo más profundo de la ley. Ese Señor que nos viene a enseñar lo más profundo de la amistad con Dios que tenía un profeta. Y hay que pedirle al Señor que nos abra esos ojos. Porque yo les decía que la transfiguración preparaba a los discípulos para el escándalo de la cruz. Y a veces también cuando nosotros tenemos esa certeza de que no estamos hablando nada más con un hombre, con un personaje ilustre, con un hombre que tuvo muchas capacidades, con un hombre que tuvo grandes facultades, sino estamos hablando con nuestro Dios. Y cuando nosotros tenemos esa experiencia de Dios, en la oración, en la meditación, en el encuentro de cada día, pues nos preparamos para las cuestiones más difíciles, más duras que nos toca enfrentar. Por eso pidámosle al Señor que en esta transfiguración que hoy estamos meditando, nosotros también alcancemos a descubrirlo no solamente como nuestro maestro, como nuestro amigo, como nuestro hermano, sino sobre todo descubrirlo como nuestro Dios, como nuestro Señor, como la plenitud de los profetas y como la plenitud de la ley. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Si el grano de trigo no muere, si no muere, solo quedará, pero si muere, en abundancia dará un fruto eterno que no morirá. Sigamos haciendo oración, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Santifica, Señor, las ofrendas que te presentamos en la gloriosa transfiguración de tu unigénito y límpianos de las manchas del pecado con el resplandor de su luz, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, a quien hiciste fundamento de todo y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos. Siendo Él de condición divina, se despojó de su rango, y por su sangre derramada en la cruz, puso en paz todas las cosas. Y así constituido Señor del universo, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios poderoso del universo. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana,
Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, con nuestro párroco Eleodoro y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros para que así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo aquello que nos quite la paz, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cantamos el Cordero de Dios como señal de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Y hermanos y hermanas, es Cristo el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y para los que no han podido comulgar, los invito a que hagamos la comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás en el Santísimo Sacramento. Te amo y te deseo sobre todas las cosas. Pero ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya hubieras venido, me abrazo y me uno todo contigo. Concédeme vivir siempre según tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Amén. Te rogamos, Señor, que el alimento celestial que hemos recibido nos transforme en imagen de aquel cuyo esplendor quisiste manifestar en su gloriosa transfiguración, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. ¿Quién es ese que camina por las aguas? ¿Quién es ese que a los sordos hace oír? ¿Quién es ese que a los muertos resucita? ¿Quién es ese que su nombre quiero oír? Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Ave María Purísima, San José, esposo de la Virgen, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan una buena jornada, que el Señor los bendiga.